su significación sociológica, ¿no? De justicia social. Pero a diferencia del anuncio que nos han hecho sobre la segunda reforma agraria, entre comillas, Velasco salió el 24 de junio de 1969, ya expidiendo la ley de reforma agraria, transformando la estructura de la tenencia de la tierra. Eso era la culminación de muchos años de lucha. Fue un proceso. Muchos campesinos han muerto luchando por la reforma agraria. Y muchos combatientes de izquierda murieron combatiendo, enarbolando la bandera de la reforma agraria. No debemos olvidar toda esta participación de los precursores, digamos, de la reforma agraria, y que Velasco lo llevó a la práctica de una manera bastante radical, mucho más radical que la Revolución Cubana. Pero, como decía, pues, no fue fácil conseguir este logro. Incluso en pleno gobierno de Velasco, tampoco las actividades, la lucha por la reforma agraria tampoco fue fácil. Los campesinos lucharon mucho porque se aplique la zona de reforma agraria en sus respectivas provincias. Y para que ustedes vean que aún siendo oficial la reforma agraria, las dificultades han sido bastante inmensas. La lucha ha sido bastante fuerte. Y yo tenía a mi cargo unos 75 profesionales de diferentes especialidades, ¿no? Laborales, rurales, comunales, pueblos jóvenes. Y bueno, yo acostumbraba dar participación a todos, evaluando nuestro desempeño, ¿no?, en favor de los campesinos. Y los reuní en asamblea para evaluar. Y había, dentro de la asamblea, había uno de los funcionarios, que creo que Jorge tú lo has conocido, y le llamaban Pexiduri, que era del área laboral. En realidad, en cada reunión, sus críticas eran bastante duras, ¿no? Me daba duro en cada reunión. Pero los ayalleros me decían, bótalo del trabajo porque es muy conflictivo. Pero si yo lo botaba del trabajo, no tendría a quién me diga mis errores. Porque los ayalleros te dicen que todo está bien. Hasta que cierto día me invitaron, el subprefecto me invitó a una reunión que fue una trampa. Acudí a la reunión y estaba el prefecto, que era un coronel, en pleno gobierno de Velasco, aplicando la reforma agraria. Me dijo, oiga usted, su personal está agitando a los campesinos y reuniéndose informalmente con los comités sindicales. ¿Qué era? Que este funcionario se reunía en la madrugada con los comités sindicales para movilizar a los campesinos y se afecta a los fondos. Y sin mediar explicación ninguna me metió preso. En plena reforma agraria. Entonces, para que ustedes vean que
la reforma agraria fue una lucha bastante álgica y dramática, ¿no? Pero es justo reconocer la decisión que tomó el gobierno de Velasco Alvarado de una vez por todas hacer la reforma agraria, que los políticos la eludían con una serie de pretextos, como los hay actualmente, ¿no? Le falta de capacitación, falta de organización, o más bien que se amplíe la frontera agrícola porque no tienen tierra, es decir, una serie de pretextos que nunca se aplicaba a la reforma agraria. Y en el caso de la costa, con el gobierno de Velasco se estableció un límite a la en la costa, el límite de inafectación era de 150 hectáreas, si es que cumplía con todas las leyes laborales y los beneficios sociales a los trabajadores. Entonces, tenemos pues toda esta experiencia histórica y hemos logrado determinar que la desigualdad social es producto del sistema en que estamos inmersos, ¿no? Y la desigualdad ciudad-campo es a todo lujo, es una injusticia, ¿no? Un desnivel que promueve la migración y la falta de futuro para los jóvenes del campo. Y mayor aún, la desigualdad por concentración de tierras genera otras desigualdades, porque esto se traduce en desigualdades económicas, en desigualdades de salud, de estudios, de profesionalización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hizo Velasco fue hacer justicia social, pero tenía proyectado una fase de desarrollo del proceso de la reforma agraria. Porque no es solamente justicia social, sino también hay que mirar hacia el futuro, hacia el desarrollo nacional. La finalidad de la reforma agraria de Velasco estaba en la misma ley que decía justicia social en el campo para que la tierra constituya, para el hombre que la trabaja, base de su estabilidad económica, fundamento de su bienestar y garantía de su dignidad y libertad. Y como repito, el límite inafectable estaba fijado en 150 hectáreas, no más en la costa, ¿no? Entonces, Casagrande tenía más de 20.000 hectáreas, ¿no? En la producción de azúcar, era un escándalo inmenso, pues, ¿no? Pero fíjense ustedes lo que hay ahora con el retorno del latifundismo. Gloria tiene 100.000 hectáreas de manera directa. Les digo de manera indirecta porque hay maneras indirectas de acaparar tierras mediante el arrendamiento y también, como ustedes saben, el Grupo Gloria tiene bajo su férula a 16.000 criadores de ganado lechero. Pero esta leche no se produce en el aire, sino ocupa áreas de pastoreo, áreas de crianzas, establos, etcétera, etcétera. Estos 100.000 hectáreas
se incrementa pues una barbaridad, porque tiene valles desde Tacna hasta Lambayeque, con 5 centros de acopio y varias plantas agroindustriales, y procesadoras de leche, ¿no? O sea, la inmensidad es tremenda, ¿no? Y el Grupo Gloria hace lo mismo que hacían las oligarquías terratenientes, porque a partir de la propiedad agraria incursionaba en otros negocios. Entonces, ahorita el Grupo Gloria tiene negocios en alimentos, ¿no? Con su empresa Gloria S.A., para todo lo que es leche vaporada, que exporta pues sus miles de toneladas al extranjero. De Prozac, Suiza Daic, Puerto Perdón, Rico. Melciades, si quieres, no se ve los datos, si vas a presentarlo o es ¿No que no se se ve en ve el PowerPoint. pantalla? No se ¿No ve se en ve la en pantalla. pantalla? No, no se ve. Entonces, bueno, dijeron no. Ya. Eh, Tiene varias empresas en cuestión de alimentos, ¿no? Tiene varias empresas en el área de cemento, mira, Cemento Yura, Cemento Sur. Tiene industrias de fertilizantes, Cachimayo. Y tienen otras empresas acá en el Perú y en el extranjero. Y en azúcar, no solamente tiene lo que antes era de Casagrande, de los Quilmes, más de 20.000 hectáreas, sino también el latifundio de Cartavio, el latifundio de Chiquitoy, el latifundio de Sintuco, el latifundio de San Jacinto en Ancash, y todos estos constituyen pues un área inmensa de alrededor de los 100.000 hectáreas, ¿no? También tiene empresas en la industria de papel y cartones como Trufal, ¿no? Y tiene todos los derivados de estos productos, pues, ¿no? Entonces, volviendo a este asunto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el antifundio de Camposol. ¿Sí se ve, Jorge, en la pantalla? No se ve en la pantalla nada. ¿Eh? Tienes que compartirlo. Tienes que No. cerrar nuevamente y volverlo a abrir. Ah. A ver. Creo que te has quedado sin señal, Melciades.
Creo que tienes que cerrar y volver a entrar. ¿Ah? Está volviendo a ingresar Mixiades ahorita, ¿eh? Un momentito. ¿No parece? Recién apareces tú, pero no aparece el... Primero abre la carpeta y después busca compartir. Primero tienes que abrir el PowerPoint, tenerlo ahí presente y luego ya entras a compartir. Primero abro PowerPoint Ah, exacto, primero abres el PowerPoint de tu y ya está máquina. abierto, pues. Ya, entonces ahora entra al Zoom y abre compartir. Ahí, share. Compartir he puesto ya, pues. Ya compartir y dale clic a la hora de pedirte compartir, ahí dice al mano izquierda. Ya, ok, ahí está bien. Exactamente, muy bien. 20 tienes. Bueno, como le venía diciendo, pues, todo este proceso de la reforma agraria fijó pues un límite a la afectación, que era 150 hectáreas para la costa. Pero que ahora, con el retorno con el neolatifundismo, tenemos estas, si se ve en pantalla, Jorge, lo de... Perfectamente, perfectamente. Ya. Entonces tenemos, mira, Camposol, con 25.000 hectáreas. Camposol es un conglomerado de capitales ingleses, norteamericanos, noruegos. Luego tenemos a Damper Trujillo con 20.000 hectáreas. El grupo Virú tiene 23.000 hectáreas como propias y también arrendadas. Es otro sistema. Eso no se sabe, no ha sido puesto en conocimiento de la conciencia nacional. Vitapro tiene 7.000 hectáreas. Agroindustrial Beta, 6.000 hectáreas. Agrícola Rafael, 6.000. Casi todos estos con todos los beneficios que se le da el Estado, ¿no? Agrícola Cerro Prieto, 5.000 hectáreas. El Pedregal, 5.290 hectáreas. Hidrocasa, lo he puesto acá porque es muy conocido el papel de Klimper con Fuerza Popular.
y con Keiko. Este grupo Drocasa es un grupo transnacional compuesto por judíos y capitales ingleses, ¿no? En el otro lado tenemos, miren, la pequeña y mediana propiedad, son 2.244.000 agricultores pequeños y medianos. De esta suma, el 31% trabaja con menos de media hectárea. Es un contraste, pues, inmenso, ¿no? Pero fíjese en estas cifras, ¿no? Increíbles. La superficie agrícola del Perú es 11 millones vía satelital, ¿no? O sea que no está, es lo más exacto que se puede tener. En la sierra, la superficie agrícola es de 5.400.000 hectáreas. En la selva, 3,5 millones de hectáreas, y en la costa 2.700.000. Superficie agrícola, o sea, de los cultivos. Pero miren, la selva, en total, toda su superficie de la selva, tiene 78 millones de hectáreas. De estas 78 millones de hectáreas, las concesiones a extranjeros suman 47 millones de hectáreas. El 60% de la selva está en manos de las multinacionales. Estamos perdiendo territorio. Si tanto nos alarma haber perdido la guerra con Chile, que nos quitó territorio, acá también los chilenos están invirtiendo y tienen gran cantidad de tierras de propiedad privada, los chilenos, ¿no? En concesiones mineras hay 19 millones de hectáreas. Así que vean ustedes, toda la superficie agrícola del Perú, 11 millones de hectáreas. Y las concesiones mineras en la sierra, 19 millones de hectáreas. Y todo lo que tiene la sierra de agricultores, 5 millones apenas. ¿Por qué? Porque estos se agarran todo. Agarran cerros, ríos, superficie agrícola, ganadera. Pero la agricultura familiar, que constituye el 97% de las unidades agropecuarias, tiene apenas 1,9 millones de hectáreas, ¿no? Casi 2 millones. O sea, ahorita en el extranjero, ¿no? En manos extranjeras tenemos 66 millones de hectáreas, sumando las concesiones de hidrocarburos, las concesiones mineras, y también, claro, las agroexportadoras, ¿no? Que son multinacionales que tienen los latifundios, ¿no? En el gráfico podemos ver, ¿no? Las grandes empresas agroexportadoras, 5%, las grandes empresas, y la pequeña y medianas es el resto, 95%. Pero las grandes empresas producen para el extranjero, para exportar. Y las pequeñas y medianas es lo que nos dan de comer. Producen para el mercado nacional. ¿Cómo es la composición de los agricultores, de los campesinos en el Perú? Miren ustedes, ¿no? Como les decía, el 97% pequeños y medianos, que está de color celeste. Y el 3%, esta es la pequeña
Este es lo que, el número de grandes empresarios, de propietarios, grandes propietarios, ¿no? Pero miren ustedes el caso de los pequeños agricultores, ¿no? El 88% de los pequeños agricultores es agricultura de subsistencia. De modo que, por más que se lance el programa de reactivación o el FAE agrario, como le llaman, indudablemente que no tiene ningún sentido, ¿no? Con esta cantidad inmensa de peruanos, de agricultores que apenas tienen media hectárea. No califican pues para ningún crédito, ¿no? Pero miren, la cadena de valor, por ejemplo, en el rubro de la exportación de uva. Al trabajador peruano, en todos los costos, el costo laboral es de 1.3%. Sumando todos los costos, ¿no? Es el 28% del precio, ¿no? Hay una utilidad de 8%, pero exportado, por ejemplo, a Holanda, el margen de utilidad es 46.8%. Y lo que se le paga a los trabajadores de estas agroexportadoras apenas el 1.3%. El valor de la exportación de uvas del último año, del 2020, suma $1.000 millones. Pero igual sucede con palta, igual con espárragos, con otros rubros de exportación. Entonces, hay un proceso de concentración de tierras que ni los políticos, ni la prensa, ni las autoridades toquen el asunto, menos la segunda reforma agraria, lo ignoran completamente, pues, ¿no? Sin embargo, el Perú es uno de los países que no pone límites a la propiedad de la tierra, mientras otros países prohíben que extranjeros tengan tierras en el país. Acá se les abre las puertas, se los estimula, se les subsidia y se les entrega las irrigaciones. Pero mira lo que dice la Unión Europea. Oficial, documentos oficiales. A toda la Unión Europea. Dice, la concentración de tierras en pocas manos está asociada a efectos sociales, culturales, económicos y políticos profundos. O sea, lo considero uno de los peores males y recomienda a los miembros de la Unión Europea que regulen el mercado de tierra, porque no puede ser posible que haya estas cosas. Y dice la Unión Europea, del mismo modo que la concentración de patrimonio, una alta concentración de tierras agrícolas, fractura la sociedad, desestabiliza el medio rural, pone en peligro la seguridad alimentaria y de este modo la consecución de los objetivos ambientales y sociales. Eso lo dice la Unión Europea, ¿no? Entonces recomienda elaborar políticas estrictas de mercado de tierra para evitar las posiciones de dominios. Pero miren lo que dice la FAO. La FAO, ¿no? Dice que hay un proceso de concentración y globalización en algunos países y pone como uno de los peores al Perú, porque no pone ningún requisito, ningún límite, no regula. Y la FAO dice que la concentración de tierras afecta a la soberanía nacional, porque si un grupo de extranjeros adquiere una extensa cantidad de tierras, como en el caso del Perú,
estas tierras son de propiedad privada. Ni el Estado puede ingresar a la propiedad privada. Dice que afecta el control de los recursos naturales. Agua, tierras, bosques, ecología, la contaminación por alta concentración de elementos químicos que incorporan al suelo y toda la tecnología, los fertilizantes químicos, etcétera, que tienen pasivos ambientales. Pero además, dice la FAO, ¿no?, acapara la cadena de valor y la rentabilidad. O sea, no solamente pues son dueños de grandes extensiones de terreno, sino de todo el valor agregado hasta su venta en el extranjero. Toda la cadena de valor. Ellos procesan, generan agroindustrias, ellos exportan, toda esa rentabilidad es para el inversionista extranjero. Ninguno de esos beneficios se queda, esa plata no se queda en el Perú, se va para afuera. Entonces, lo que la FAO dice es necesario fortalecer la reforma agraria y el desarrollo rural en los diversos países, sobre todo en Latinoamérica y en Sudamérica particularmente, ¿no? Entonces, de todo esto queda para el debate el problema de la tierra en nuestro país. ¿Qué hacer? Hoy los latifundios son más grandes que antes de la reforma agraria. ¿Es necesario poner límites a la propiedad? ¿Es necesario hacer una reforma agraria con una nueva redistribución de la tierra? El gobierno actual dice no. La reforma agraria no es para expropiar. Pero tampoco pone límites a lo que está avanzando, sino está construyendo 2 irrigaciones grandes, Chavimochic 3 y Majes igual 2. Todas estas tierras son para las agroexportadoras. Entonces, es cuestión que nosotros o nos quedamos callados, o nos movemos, o protestamos, o nos movilizamos, o hacemos algo por cambiar esta situación, o lo dejamos que sigan creciendo los latifundios en perjuicio de nuestro país. Y esto tiene conexión con el desarrollo rural. No es aislado solamente el problema de la tierra. No, en la perspectiva del desarrollo rural, esto tiene otras connotaciones, como es el manejo de los recursos naturales, agua, suelo. Como dice la Unión Europea, el suelo no es como chicle, no crece, y la población sigue creciendo, y las necesidades alimentarias también. Entonces, el acaparamiento de tierra es contrario porque va arrinconando a los pequeños agricultores a un pequeño espacio mientras ellos siguen creciendo. Y hay un desequilibrio desde todo punto de vista, pues, ¿no? Pero nosotros, ¿no?, si queremos ser más coherentes, tenemos que darle un enfoque de desarrollo nacional. ¿Cómo entra el desarrollo agrario? ¿Cómo entra el desarrollo rural en el esquema del desarrollo nacional? ¿Con qué patrón vamos a visualizar lo que tenemos que hacer en el desarrollo rural o lo que tenemos que hacer en el sector agrario? Bueno, ese problema está planteado. Y aquí me quedo para que ustedes puedan evaluar y ver qué es lo que nos corresponde hacer. Me llama la atención de que no haya reacciones respecto a la segunda reforma agraria, que omite
el crecimiento de número y de extensión de latifundios y extranjeros todavía. Porque hay dos aspectos que incluye el neoliberalismo, el neolatifundismo. Es la concentración de tierras y la extranjerización y la pérdida de soberanía nacional. Pero yo no sé, la gente parece estar conformes con la propuesta del gobierno de la segunda reforma agraria, que no es otra cosa que el continuismo de los programas de los gobiernos anteriores que ya están en marcha. Pero no se toca nada respecto a la concentración de tierra. En otros países hay un límite, en algunos 30 hectáreas, en algunos 70 hectáreas. Y en otros sitios está prohibido que los extranjeros compren tierras dentro del país. Eso es en Europa. Ahora fíjese en los demás países en desarrollo. Entonces, si no se ponen límites, si no se regula, si no se pone condiciones a la inversión extranjera, a la concentración de tierra, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿Qué esperamos para reaccionar? Que el latifundismo se convierta en el dueño de toda el área rural del Perú. Entonces, antes de que se diera la ley de reforma agraria, nos hemos movilizado, hemos luchado hasta con las armas por la reforma agraria. Y el latifundito tenía menos cantidad de tierra de la que tienen ahora. Pero ahora que los latifundios son más grandes y son mayormente extranjeros, nadie dice nada. Todos están callados, nadie se moviliza, no hay ningún comunicado. Y la segunda reforma agraria de este supuesto gobierno de izquierda omite tratar el asunto de la concentración de tierras. Y concentración que no solamente se da en agricultura, sino que se da concentración de tierras en minería, en la serranía, y también en la selva, como ya lo indicó, la palma aceitera está deforestando inmensas cantidades, ¿no? Para el aceite para combustible y el aceite de palma. Y entonces, de eso, la segunda reforma agraria no dice nada. Pero la inversión extranjera tiene más tierras que los agricultores de la Amazonía peruana. Pero nadie dice nada. Nadie protesta. Y el que calla, otorga. De manera que habrá que esperar a ver qué es lo que se necesita para que la gente reaccione. Espero que con los próximos debates, ¿no?, podamos ir avanzando en este sentido. Muchas gracias.